Buenos días, mis hermanos. El Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo y añada a su iglesia todo lo que le falta en sabiduría, conocimiento y gracia durante este cursillo. Ciertamente Dios ha hablado en nuestras vidas, así lo he sentido yo. Y entiendo que el Dios que ha hablado estos 2 primeros días, también seguirá hablando hoy y hasta que termine el cursillo. Así que, mis hermanos, yo me siento muy privilegiado de que se me haya invitado una vez más para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Es mi oración desde ya que sea de mutua edificación, porque uno, como dijo Miguel, al preparar estos temas también se nutre y es confrontado por el Espíritu Santo también. Así que yo le invito en este momento, mi hermano, a que usted piense por un momento en el primer incrédulo que le venga a la mente. Puede ser un vecino, un amigo o un familiar que no conoce a Cristo, hombre o mujer, o de cualquier edad. ¿Ya lo tiene? ¿Verdad? Siempre hay alguien por ahí. Si los juntamos todos en un salón, nos encontraremos que son distintos el uno del otro. Como diría Emmanuel, por allá estaría el viejo Pancracio, por acá la dama Anacleta y por allá el joven Pirulín. Le gusta hacer eso así. Sin duda que todos son distintos unos de los otros, pero lo que sí les puedo asegurar es que todos los incrédulos tienen un engaño común, un destino común y un salvador común. Se lo repito, un engaño común, un destino común y un salvador común. En resumen, tienen un caso común de incredulidad. Mis hermanos, es importante comprender las implicaciones de esto, porque esto hará al evangelizador más compasivo y va a llevar la gloria del evangelio al centro de la conversación con aquella persona que no conoce a Cristo. ¿Qué le viene a la mente cuando usted oye la palabra pagano, o bárbaro, o salvaje? Para muchas personas estas palabras podrían evocar las imágenes de salvajes desnudos involucrados en libertinaje consuetudinario. Son palabras usadas negativamente y dan a entender una falta completa de moralidad. Pero estas palabras no siempre tuvieron connotaciones religiosas o morales. Alguna vez un bárbaro, o ser un bárbaro, quiso decir alguien que vivía en el páramo o fuera de los límites del centro urbano. La palabra pagano fue en verdad una palabra del latín utilizada por los romanos para describir a un soldado incompetente. No cobró un significado religioso sino hasta el segundo siglo, después de Cristo, cuando Tertuliano la adoptó para referirse a alguien que no era un fiel soldado de Jesucristo. Ahora, en este tiempo, estas palabras se usan a menudo por los cristianos para describir a personas a quienes la Biblia simplemente se refiere como incrédulos. Y a veces se dice de un modo peyorativo, tal como a veces usamos la palabra impío. Ese es un impío. Y lo usamos de manera peyorativa. Mire, mi hermano, la manera en que nosotros hablamos de los perdidos influye en nuestras actitudes hacia ellos. Si percibimos a los incrédulos como un enemigo salvaje, tenemos menos probabilidad de sentir compasión por ellos. Pero si los miramos como almas perdidas que necesitan ser rescatadas, entonces tenemos mejor probabilidad de ayudarlos. El propósito de este primer tema es identificar características comunes de los incrédulos. Si las entendemos correctamente, estas cosas en común deberían llevar a los cristianos a ser más fieles en la evangelización. Se aplican al ateo, al idólatra y hasta el agnóstico, el que dice que sí o que no sabe. En resumen, los que están sin Cristo tienen un caso común de incredulidad que está marcado por un engaño común, por un destino común y por un salvador común. Y habiendo dicho esto, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en este cursillo. Hemos venido por invitación del comité, pero sabemos que en último caso, como siempre, oh Dios, eres tú quien nos ha invitado. Bajo tu reino, bajo tu dirección, nada ocurre por accidente. Y esta ocasión no es la excepción. Te pedimos, Padre, que en la medida en que nosotros podamos entrar en tu palabra, tú puedas revelarnos la verdad de una manera fresca,
diferente, distinta, y que tu palabra que ha de ser sembrada en nosotros pueda motivarnos más para evangelizar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, para su honor y su gloria. Amén. Así que tratemos el primer punto, un engaño común. Hay un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, en japonés. Y este es un libro leído por todos los militares de carrera. Sun Tzu hace muchos siglos dijo en este libro lo siguiente: el arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando el ejército es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. O sea que el éxito de la guerra depende mucho de la desinformación. Depende mucho de confundir al enemigo. Y en el ámbito espiritual, si hay uno que es experto en eso, es Satanás. En Juan 8:44 el Señor lo llama el padre de mentiras. Y ciertamente, aunque él es príncipe de las tinieblas, Pablo dice que se presenta como un ángel de luz y que todo el mundo está bajo su poder. Yo todavía no entiendo cómo el populacho, vamos a decir así, ha retratado a Satanás como prácticamente un semi-animal con cachos de color rojo y con una punta y barba de chivo y un tridente para castigar a los perdidos. No, Satanás se presenta, fue creado y se presenta como un ángel de luz. Todo el mundo está bajo su poder. Ahora, el verdadero peligro del enemigo es cuando las personas desconocen su existencia y su propósito malvado. Para algunos, él es mucho más poderoso de lo que es en realidad. Para otros, es mucho menos malo de lo que en realidad es. Aún otros niegan por completo su existencia. En todos estos casos, el resultado es el mismo. Satanás ha tenido éxito en reclutar a un ejército de seguidores engañados, distraídos de la verdad y facultados para reclutar a otros. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan se registra un intercambio intenso entre el Señor Jesucristo y una multitud revoltosa. En esa confrontación, el Señor trazó la genealogía de cada incrédulo hasta el diablo mismo. Cuando el gentío estuvo listo para negar a Jesús como el Cristo, él dijo correctamente que ese rechazo se basaba en este linaje. El intento homicida de los incrédulos en ese populacho se correspondió con la naturaleza omitida de su padre espiritual, que es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Estas personas fueron engañadas por Satanás y le dieron las espaldas a Cristo. Tristemente, mis hermanos, hay muchos que oirán la verdad del Evangelio y todavía rehusarán creer porque han sido exitosamente convencidos por la desinformación del ateísmo, de la falsa religión o la arrogancia moral. La Biblia deja en claro que todas estas representan una supresión intencionada de la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el rechazo del Evangelio es la manifestación exterior de la corrupción interior inducida por Satanás. No importa con cuánta claridad se presente el Evangelio o lo apasionado que sea el predicador, el que lo oye no es capaz de conocer la verdad. Mire lo que dice Romanos 1:19, el versículo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, todas las personas saben la verdad acerca de Dios. Y los incrédulos simplemente eligen rechazarla. Por eso alguien dijo que el ateísmo no es la negación de Dios, es un sentimiento contra Dios. Y hacen esto porque están engañados por el mundo, engañados por ellos mismos y engañados por Satanás, que son los tres grandes enemigos del hombre. Así que, como vimos en el versículo anterior, voluntariamente detienen con injusticia la verdad. Pablo aclara que no es por falta de prueba,
No es por falta de razón lo que mantiene a alguien alejado del Evangelio. Más bien, dice el versículo 20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, mi hermano, uno de los misterios más grandes de la existencia humana no es que Dios exista. ¿Usted sabe cuál es el misterio? Que existan personas que rechazan a Dios. ¿Cómo es posible, uno se pregunta, que las personas puedan tener una visión evidente de la naturaleza y los atributos de Dios y aún negarse a adorarlo? Eso es algo como incomprensible. Lo comprendemos cuando entendemos que han sido engañadas por Satanás. Pablo escribe en 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pablo explica que como resultado de su supresión de la verdad acerca de Dios, los incrédulos están atrapados en un círculo interminable de confianza en su propia sabiduría. Un incrédulo, como escribe el mismo Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En lugar de creer en lo que conocen y saben que es verdad, el pecado y Satanás han dado al incrédulo confianza en su carne para rechazar a Dios y reemplazarlo con otra cosa. No es la ignorancia de Dios, sino el odio de Dios que se deriva de una visión del mundo necia y carnal. Algunas personas son conducidas engañosamente a pensar que su religión es verdadera. No, porque esta es la primera religión. Esta es la primera iglesia. Esta es la única. El punto de Pablo en Romanos 1 es que cuando las personas rechazan a Dios, no solo les reemplazan con una mentira, sino con una visión del mundo que es lógicamente inaceptable. Las personas llegan incluso a adorar ídolos, creyendo lo que es ciertamente necio sobre Dios y en contra de la verdad acerca de Él. Yo conozco de gente que dice que son ateos. Conozco de gente que dice que no sigue ninguna religión, pero se montan en una guagua para consultar a un brujo allá por la línea. Si lo hacen. El hombre quiere creer en cualquier cosa, menos en Dios. Otros rechazan a Dios y les reemplazan con sus propios estándares, a los cuales ni siquiera tienen capacidad de someterse. Ese engaño, mi hermano, que hemos hablado, es sobrenatural y es demoníaco. Pablo por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Recuerde eso cada vez que usted hable al incrédulo del evangelio de Cristo. Satanás en este tiempo es el príncipe de la potestad del aire y él está actuando en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que Satanás ha recibido acceso directo al mundo y a los que lo habitan, y que use ese acceso para infligir sufrimiento y dolor a la humanidad. Pero mire qué cosa, el trabajo del enemigo no se limita a los incrédulos. Satanás puede asentarse firmemente en las vidas de los cristianos y provocar una falta de perdón. No es que los pueda poseer, pero influirlos, como tristemente hemos visto en tantas ocasiones, para que haya falta de perdón entre los hermanos. Iglesias divididas por falta de perdón. Satanás puede romper la relación entre los cónyuges cuando no llevan a cabo sus responsabilidades íntimas. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso? Léase 1 Corintios 7:5. Así que, hermano, péguese de su mujer para que no lo tiente Satanás a causa de su incontinencia. Y usted, varona, trate de que no le den tantos dolores de cabeza a la hora de la verdad. El poder de Satanás en la iglesia primitiva puede verse cuando llenó el corazón de Ananías para mentirle al Espíritu Santo. Satanás le puso obstáculos a Pablo en cierta forma para que llegara a Tesalónica, y aún facultará al anticristo durante la tribulación a realizar milagros diseñados para convencer a la humanidad perdida de que Él es el Mesías. Satanás viene como un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Decidido a guardar en secreto su verdadera identidad, sus motivos encubiertos y sus víctimas cegadas.
Pero a pesar de toda esa actividad, lo más fuerte del poder de Satanás se ve en el engaño de las personas que rechazan a Dios. Mire, le voy a decir algo y grábelo. La tarea del evangelizador no es atar a Satanás, ni pisarle la cabeza al diablo. El hermano Augusto Mata me cuenta algo que le pasó en la capital hace unos años. Él lo invitaron a una campaña evangelística de otra denominación por ahí. Y el pastor, el líder, se apareció con un marrón. Así que le dicen los constructores, el marrón de yo grande, una mandarria, ¿verdad? Allá decimos, una mandarria. Y Mata le pregunta, muchacho, ¿y qué es eso? Vine para desbaratarle la cabeza al diablo en la campaña. Le voy a majar la cabeza al diablo en la campaña. Y duró las 3 noches duró con su mandarria ahí, majándole la cabeza al diablo. Dice Mata que al año siguiente, cuando regresó, le preguntó, ¿y cómo va el evangelio? Dime, no me hable de eso. Dijo así, no me hable de eso. El enemigo cogió la misma mandarria y le majó la cabeza a él. Tenga cuenta con eso. Porque si ni aún Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Vuelvo y le digo, la tarea del evangelizador no es atar a Satanás ni pisarle la cabeza, sino romper el ciclo de engaño presentando la verdad. Lo fructífero del esfuerzo se le deja a la voluntad de Dios. Usted descansa. Usted no tiene que convertir a nadie, ni forzar a nadie a creer. Usted siembra la semilla, lo dijimos el año pasado, y déjele el esfuerzo a la voluntad de Dios. La realidad es, y quizás no se ponga un poco triste, la realidad es que la Biblia dice que la mayoría continuará rechazando la verdad hasta el día del juicio final y que Dios los va a dejar a sus propias expensas. El evangelio, mis hermanos, les recuerdo, es la advertencia bondadosa de Dios a la raza humana engañada con respecto a la destrucción global que está a punto de venir. Les recuerdo una vez más la parábola del sembrador de Marcos 4. El año pasado decíamos que para muchos el mensaje cae en saco roto y la verdad se les quita como el diablo quita la semilla. Otros tienen un acuerdo con los hechos. Wow, sí, es verdad lo que usted dice. Wow, ciertamente, y se quedan como pensando. Pero entonces son enfrentados con la persecución, regresan a sus vidas antiguas y se marchitan como la planta en terreno poco profundo. Y también están los que creen lo que leen y saben que el juicio está cercano. Pero cuando consideran lo que han dejado atrás, la casa, las posesiones, la familia y los amigos, para escapar del juicio, el costo les parece demasiado elevado y el atractivo del mundo prevalece. Son como esa planta que se ahogó por los cuidados del mundo. Solo unos cuantos pueden prestarle atención a la advertencia, superar la persecución, resistir la tentación siendo fieles a sus creencias y huir de sus antiguas vidas. Son la minoría que crece y da frutos para probar eso. Satanás ha cegado los ojos de los incrédulos, ha robado la semilla del evangelio antes que echara raíces, persiguió a los que mostraron una cierta aceptación y tentó a otros a las cosas triviales de este mundo para abandonar su fe artificial. Mire, mi hermano, uno de los textos más impactantes que uno puede encontrar en las Escrituras, cada vez que yo lo veo me estremezco, es Romanos capítulo 1, versículo 24. Cuando Pablo dice, por eso Dios los entregó. ¿Usted se da cuenta de el Dios Todopoderoso, el Rey Señor del universo, los entrega? Es algo terrible decir que Dios ha dejado a alguien, que se ha desentendido de esa persona. Y esa entrega es más por dolor que por ira. Porque la palabra entrega en el original griego da la idea de alguien que ha hecho todo lo que ha podido y no puede hacer más. Otro caso, Génesis 19, donde se narra la historia de destrucción de Sodoma y de Gomorra. Los ángeles llegan a Sodoma para rescatar a Lot y su familia y le dieron oportunidad a Lot de advertirles a sus amados de la destrucción que venía. Pero cuando Lot fue a su familia y les suplicó que se fueran, ellos asumieron que Lot les estaba gastando una broma. Pero este viejo está loco, oye.
Y a pesar de los acontecimientos sobrenaturales, a pesar de la presencia de los ángeles, a pesar de la súplica de Lot, ellos eligieron permanecer en Sodoma y como consecuencia fueron destruidos. Usted evangeliza, advierte, hace una campaña, habla con la gente, ora por ellos, trata de convencerles, pero ellos deciden y eligen permanecer para la destrucción, aunque no se estén dando cuenta de ello. Ese es el retrato del inconverso. Los que rechazan el evangelio, ignoran la advertencia, hacen morada permanente en la ciudad de destrucción y soportan el juicio por esa decisión. En segundo lugar, veamos que los incrédulos tienen un destino común. Hebreos 9:27 es bien explícito. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto es tan verdadero como terminante. Hemos visto que todos los incrédulos han sido engañados por Satanás y necesitan de la verdad. Y esos son, como dice Pedro, los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El resultado final de este tropiezo y rechazo de Dios es el infierno. Los incrédulos van hacia el infierno. Todos ellos tienen este destino común. Y escuche, mi hermano, si usted quiere permanecer fiel a la verdad del evangelio y a la palabra, no puede sacar el infierno de la ecuación. Porque hoy se dice, cuidado, no hable de infierno, porque se va a asustar y que no va a venir. Hermano, es que si está en peligro de destrucción repentina y eterna, hay que decirle y advertirle. Nadie en el Nuevo Testamento habla más acerca del infierno que el Señor Jesucristo. La palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y 11 de ellas fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Podemos creer que Cristo creía en un infierno real. A pesar de eso, las personas todavía objetan la existencia del infierno. Pero la Biblia no se equivoca en 1 Tesalonicenses, cuando dice Pablo, en el capítulo 5, verso 3, que los incrédulos enfrentarán destrucción repentina. Eso no quiere decir que el infierno será breve, sino más bien que se verán en el infierno repentinamente. Un accidente de tránsito, un ataque al corazón y de repente ya están en el Hades, en la antesala del infierno, esperando el juicio del gran trono blanco. En la historia del rico y Lázaro, el rico se ve atormentado por las llamas y buscando desesperadamente alivio. Y aún en la condición eterna, el fuego da lugar a humo eterno que se levanta, dando a entender que el combustible del infierno no se va a acabar. Ahí no va a subir la gasolina, ahí no va a haber escasez de petróleo, el combustible seguirá ardiendo eternamente. ¿Por qué le digo esto? A ver si nos movemos un poco a la compasión por los incrédulos. La Biblia simplemente no habla de que la existencia cesa después de la muerte. De hecho, la Biblia habla del desarrollo natural del tormento que será infligido, llamándolo eterna perdición. Además, el término destrucción es uno de los que se aplican 5 veces para describir al infierno. Se habla de oscuridad, se habla de fuego, se habla de lloro y crujir de dientes, y todo además de la muerte y la destrucción. La bestia en Apocalipsis 19:20 y el falso profeta, ambos controlados por el diablo, son lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y lejos de ser aniquilados por este acto, Apocalipsis 27 y 10 dice que sufrirán por 1000 años y aún así su tiempo no habrá finalizado. En lugar de ser liberados del tormento, el diablo se les va a unir y juntos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Les recuerdo algo, el diablo no está en el infierno como se presenta en la cultura popular para atormentar a los incrédulos. No, el diablo está aquí, príncipe de la potestad del aire, y va para el infierno, pero no para atormentar a nadie, para que lo atormenten a él por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, debo aclarar algo. Tan espantoso como el infierno es difícil de imaginar, Dios es justo al enviar a los incrédulos allí. Y esto es algo que tenemos que detenernos un poco. Déjeme decirle algo, los humanos somos culpables de delitos contra Dios. Y el infierno es horrible, no solo porque el castigo se ajuste al delito, sino debido a que el castigo se ajusta a la grandeza
de aquel que se sintió ofendido por ese delito. No es solo lo que el pecador hizo, sino contra quién lo hizo. Ya que hemos pecado contra un Dios infinitamente santo, no somos castigados injustamente para sufrir por la eternidad. Y le voy a poner una ilustración. En la pelota, ayúdenme lo que le gusta esta cuestión. Yo hace mucho que no le doy seguimiento, pero en mis tiempos, cuando yo era fanático del Licey, me daba cuenta de algo. En la pelota, ¿qué pasa si el pitcher le da un bolazo al bateador sin querer? En aquel tiempo le daban una base por bola, ¿verdad que sí? Pero si el pitcher insulta al umpire, ¿sabe lo que hacen? Lo sacan del juego. ¿Se da cuenta? No es lo mismo contra quién se está haciendo. Le dio un bolazo al pelotero, bueno, una base por bola. Insultó al umpire, te me va del juego. Entonces, hermanos, Dios es infinitamente superior a un umpire de pelota. El cumplimiento final del destino para los no salvos ocurrirá a la muerte. El veredicto está aprobado para ellos en esta muerte y serán reunidos del terrible confinamiento del mar. La muerte y el Hades recibirán su sentencia final. Los incrédulos van a encontrar a Jesucristo sobre un trono, ejerciendo su poder autoritativo. El trono será blanco para indicar la pureza y rectitud de los juicios que provienen de él. Y el destino del incrédulo en este punto será cierto. No habrá nada acerca del proceso de juicio que de algún modo cambie esa sentencia que ya está predeterminada. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está reservado para el diablo y sus ángeles. Dios es un Dios compasivo. Y si hay alguna persona que está aquí en esta mañana sin Cristo, oye, Dios es un Dios compasivo. Y Él muestra compasión hacia los que se la piden con fe. Dios está pronto para perdonar y tiene el cielo reservado para sus hijos a fin de poder exhibir su compasión hacia ellos por la eternidad. Pero su compasión no mitiga el infierno. El amor y la ira coexisten en Dios y esto es parte de su gloria. Es imposible tomar uno de los atributos de Dios e indicar que disminuye el otro. La santidad y la justicia son obligatorias y esenciales, existentes en grado infinitos en un ser con atributos que no funcionan de manera independiente. No, que un día Dios decide ser santo, deja eso y al otro día decide ser compasivo. Un día escoge estar airado y otro día decide estar contento. No, sus atributos son permanentes todo el tiempo. Así que mis hermanos, un ejemplo, un juez humano que por compasión deja libertad a un delincuente, ciertamente no merece ser juez. ¿Se da cuenta? En ese tiempo, Dios en su gloria exhibirá tanto su compasión como su ira. Los que mueren separados de este evangelio experimentarán justamente este castigo y la gloria de Dios será exhibida. El evangelizador no solo debe avisar a las personas de su destino, sino que debe ofrecerles una vía de escape. Usted no hace eso para minimizar los efectos de su pecado y no por decirle que si creen en el evangelio, su castigo les será quitado. Cuidado. El castigo sigue igual. Lo que pasa es que Jesús ha soportado ese castigo en lugar de los que creen. ¿Se da cuenta? La sentencia está ahí, pero se traslada hacia la persona de Jesucristo. Hay que tener claro lo que Dios el Padre hace para los pecadores que se arrepienten. Él no ofrece clemencia y tampoco perdona una sentencia de muerte en su conjunto, sino que simplemente la echa sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió la sentencia, sufrió el juicio completo. Así que la sentencia del juez no fue quitada, sino que fue trasladada. Y entonces, qué asombroso es que Jesús declara entonces que quienes creen en el evangelio no solo son perdonados, sino que son hechos justos. Oiga bien. Y en tercer y último lugar, veamos en esta mañana que los incrédulos tienen un libertador común. Todos los incrédulos, dijimos, están bajo un engaño común
y todos tienen un destino común, pero sobre todo también todos tienen a un libertador común. Hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que toda persona, hombre o mujer, pueda salvarse. Esto quiere decir que toda persona que se salva por la misma persona. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando describió a Jesús, 1 Timoteo 4:10, como el Salvador de todos los hombres. Ciertamente hay los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida y está asegurado su lugar en el cielo. Pero sus vidas en ese momento no dan indicios de eso. La mayoría de nosotros no nació en el Evangelio, me atrevería a asegurar eso. Todos vinimos a Cristo después de cumplir cierta edad. ¿Usted sabe, mi hermano, que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Pero dónde estaba usted? Quizá en una barra, viviendo una vida inmoral, viviendo como le daba la gana por ahí, hasta que el Señor llamó. Mis hermanos, entonces, ese debe ser un sólido incentivo evangelístico. Nada estimula más la evangelización que la realidad de que el mensaje de esperanza será recibido por algunas personas. Acostúmbrese a ver al incrédulo con compasión. Por eso, respetando a aquellos que están en desacuerdo, siempre me gusta hacer el llamado evangelístico al final del mensaje. Porque no sabemos cuántos que están ahí han sido escogidos y necesitan reconocer esa escogencia. Eso debería alentarnos a la evangelización. Esto quiere decir que cada incrédulo, no importa en qué pecado o religión o rebelión se encuentre, tiene la misma solución. La realidad es que aún los creyentes tienen algo muy profundo en común con los incrédulos. Toda persona, una vez nacida, nace a imagen de Dios, ¿verdad que sí? Todas las personas fueron diseñadas por Dios para exhibir la gloria de Dios mediante sus vidas en una forma que ni los ángeles, ni los animales, ni los árboles lo pueden hacer. Si no se le hubiera permitido a Satanás inducir el mal a la raza humana, la humanidad habría continuado en perfecta obediencia a Dios, pero a causa del pecado esa relación se rompe. Y esa es otra razón por la que el cristiano debería tener compasión por los incrédulos, porque ellos viven sus vidas sin saber que fueron hechos con el propósito de exaltar la gloria de Dios mediante sus vidas. No se dan cuenta de eso. Esta es otra forma de decir que por engaño aún no saben por qué están vivos. No saben que fueron diseñados para la gloria de Dios. Es normal que un padre tenga comunicación con sus hijos y en el mundo espiritual es el incrédulo quien ha roto esa relación. Todo el mundo, incluso el cristiano, experimenta la primera muerte, pero los no salvos también experimentarán una segunda muerte. Pero escúchame, amigo, porque Jesús murió en tu lugar, entonces tienes esperanza. Y mediante el Evangelio tú puedes restaurar esa relación rota con Dios. Como bien dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que el creyente tiene el privilegio de compartir con el incrédulo el despertar de la esperanza que hay en el Hijo de Dios. Uno de los más grandes privilegios que tiene un cristiano es la oportunidad de compartir la verdad radical en este mundo engañado por Satanás y condenado a la perdición. ¿Cómo mostramos el amor? ¿Cómo mostramos la compasión hacia aquel incrédulo? Simplemente presentando las horribles consecuencias de rechazar al Salvador y entonces suplicarle que se vuelva mientras todavía hay tiempo. Cuando hacemos las campañas evangelísticas, y muchos han asistido, siempre hago el llamado y lo repito, y hay algo que siempre me he acostumbrado a decir: lo hago no porque quiera cansarte ni porque quiera presionarte, sino porque esto es urgente. Esto es urgente. Esto es cuestión de vida o muerte. Acostúmbrese a ver eso como un incentivo de la evangelización. Él puede morir en cualquier momento. Cristo puede llegar en cualquier momento y esa persona se va a perder entonces.
Por eso, mi hermano, tratemos de ser más fieles en la evangelización. Y veamos con compasión a los incrédulos, no con desprecio. Hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado y dejémosle el resultado a Dios. Dejémosle el esfuerzo a nuestro Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Permite, Señor, que estas verdades que hemos visto en esta mañana, de cómo los incrédulos tienen un engaño común, un destino común y un Salvador común, nos haga, Señor, recuperar esa pasión por las almas. Oh Señor, que podamos orar, dame pasión por las almas. Que este sea nuestra oración, que este sea nuestro propósito, tener compasión como el Señor Jesucristo, el cual viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Permítenos, Señor, ver que los incrédulos están siendo pastoreados, pero por el enemigo. Y así podamos, con tu ayuda, con tu esfuerzo, no el nuestro, conducirlos al rebaño del buen pastor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.